Bueno, como ustedes saben, continuamos con el estudio del libro de los Salmos y lunes y martes estuvimos viendo las reflexiones del capítulo 43 de los Salmos. Algunos estudiosos dicen de que este capítulo 43 es la continuación del capítulo 42. Y este capítulo 43 vendría siendo la tercera estrofa de este capítulo, en donde ya el salmista no cavila o no está hablando consigo mismo, sino que ya en este capítulo 43 emite una oración a Dios. Así que les invito a leer estos 5 versículos del capítulo 43. Yo lo voy a hacer en la versión Reina Valera contemporánea, y dice así, Salmo 43 dice: Dios mío, hazme justicia, defiéndeme, líbrame de gente impía, mentirosa e inicua. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán hasta tu santo monte, me conducirán hasta el templo donde habitas. Me acercaré entonces a tu altar, mi Dios, y allí, mi Dios, te alabaré al son del arpa, pues tú eres mi Dios, mi gozo y alegría. ¿Por qué te desanimas o por qué te abates, como dice en la versión 60? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Hasta aquí nomás la lectura, después vamos a ir haciendo referencia a otros pasajes bíblicos. Y si nosotros le diéramos este escrito, por ejemplo, a un profesional, a un psicólogo, este profesional nos diría: esta persona está atravesando por un estado de depresión, bastante grave. Y si hemos prestado atención a lo que hemos leído, es así, porque allí en el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, alma mía? Y esta palabra abates o abatir está hablando de hundimiento, está hablando de depresión, está hablando de estar hundido, está hablando de estar deprimido. Y esta era la situación por la cual estaba atravesando el salmista. Estaba pasando por un estado de depresión. Ahora, la depresión, motivos de la depresión. Uno de los motivos de la depresión puede ser, digamos, un tema biológico. ¿Por qué? Porque por ahí de pronto nuestro cerebro no genera ciertas sustancias químicas para su adecuado funcionamiento. Por lo tanto, es necesario tomar ciertos medicamentos para que ese faltante de estas sustancias en nuestro cerebro puedan volver a activarse y volver a la normalidad. Ese es uno de los motivos, un motivo biológico. Pero la mayoría de las oportunidades o de las veces, el problema de la depresión es un problema espiritual. ¿Y cuánto podríamos decir de la depresión, no? La depresión es cuando ante una situación adversa, uno no encuentra la forma de salir de esa situación o no encuentra la forma de adaptarse a esa situación. Por lo tanto, a partir de allí comienza a producirse ansiedades, comienzan a producirse preocupaciones, y bueno, podríamos decir que los pilares fundamentales en donde la depresión se alimenta es en los malos pensamientos, en los pensamientos negativos y en las emociones negativas. De esto la depresión se alimenta y se va fortaleciendo cada
vez más. Pero en esta oportunidad voy a dar otra definición de lo que es la depresión. No la biológica, sino la espiritual, ¿no? Y la definición de esta, de la depresión en estos momentos, voy a decir de que es casi la obra de culminación, del diablo sobre la vida de una persona y principalmente sobre la vida de un cristiano. ¿Por qué decimos que es la obra exitosa o la obra culminatoria prácticamente exitosa del diablo? Porque recordemos que él vino para hurtar, matar y destruir. Y esta palabra hurtar significa robar sin que nos demos cuenta. Y esto es lo que va a hacer el diablo. Nos va a ir robando de a poquito, nos va a ir robando la paz, y en lugar de la paz nos va a ir proveyendo, por decirlo de alguna forma, de perturbación y de ansiedad. Ahora, esto también va a producir o va a hacer de que él nos vaya robando de a poquito la alegría, va a hacer que nos vaya robando de a poquito el gozo de la salvación, y cuando entramos en esta situación vamos a comenzar a transitar por diferentes caminos, como decíamos, para poder solucionar y sobreponernos a esta situación adversa en la cual nosotros nos encontramos. Y cuando Tito nos hablaba al inicio de la reunión acerca de nuestras fuerzas y las fuerzas de Dios, y cuando nosotros empezamos con nuestras fuerzas a tratar de salir de toda esta situación, vamos a ir encontrándonos que no hay solución, y allí es donde comienzan los malos pensamientos, los pensamientos negativos, allí es donde comienza el desánimo, ahí es donde comienza el desaliento, ahí es donde nos vamos quedando nosotros sin fuerzas, se va perdiendo la esperanza, y la depresión va ganando la batalla de nuestros corazones. A tal punto y de tal forma de que nosotros vamos a saber y vamos a comprender y vamos a entender en dónde está la salida, y a cualquier hijo de Dios que esté pasando por esta situación de depresión, uno le pregunta, ¿quién te puede ayudar? Y van a decir, el que me puede ayudar es Dios. Lo tienen en claro, que la solución al problema es el Señor Jesús, pero su voluntad a esta altura del partido está tan avasallada, tan oprimida, tan deprimida, que el desánimo es tal que ni siquiera tienen la fuerza o el ánimo o la voluntad necesaria ni siquiera como para levantar una mano para poder salir de esta situación. Haciendo esta introducción, vamos a tener un poquito más en claro este Salmo 43. Fíjense que comienza este salmo y el salmista relata cuál es la situación adversa. Él estaba acorralado, se sentía acorralado por personas que no eran santas, por personas impías, se sentía acorralado por personas que cero misericordia, no tenían misericordia, sino por el contrario querían manifestar su ira sobre él. Estaba rodeado por gente engañosa y traicionera, estaba rodeado por gente injusta y mala, y no sabía de qué forma poder salir de esa situación. Por eso encomienda la causa a Dios y dice, juzgame y hacé justicia, juzgame y hacé justicia. Y esta era la situación por la cual estaba atravesando el salmista, que no sabía de qué forma poder salir de esa situación. Y miren, hay
hay otras situaciones por las cuales el enemigo tiene la puerta para hacer este trabajo en nuestras vidas, para poder llevarnos a la depresión, para podernos llevar al hundimiento, a lo profundo del foso oscuro y no dejarnos salir. Uno de los motivos puede ser los pecados no confesados. Los pecados no confesados. Y esto fue lo que le pasó a David. Ustedes van al Salmo 32 y mientras él había o no había confesado su pecado, dice de que era un gemir de día y de noche, el cuerpo se iba consumiendo. Dice que su verdor se iba secando a consecuencia justamente de esto, de mantener su pecado oculto, no confesarlo, y esto hizo de que David fuera cada vez en un pozo de depresión cada vez mayor. Recordemos lo que nos dice Salomón allí en el Proverbios 28:13, ¿no? Que el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Otro de los motivos por los cuales, digamos, puede llegar a venir la depresión es justamente por la falta de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ante una situación inesperada o ante una situación nueva en nuestra vida, por ahí de pronto no sabemos cómo afrontarla y queremos hacerla a nuestra forma, a nuestra manera, y ahí es donde fracasamos. Otro de los motivos por los cuales pueden llegar a haber una puerta en donde el enemigo pueda hacer la obra esta de depresión en nuestras vidas, es, por ejemplo, con por decirlo así, la autolástima, el victimizarme. ¿Por qué me pasa todo esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo no soy tan malo? Yo veo a aquellos que son 10 veces peor que yo y les va bien, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esto era lo que le pasaba a Asaf. Allí en el Salmo 73 vamos a ver que veía la prosperidad de los demás y él se deprimía en cuanto a esto. Y Asaf se ve que era un hombre bastante sensible a la depresión, porque cuando vamos allí en el capítulo 77, otro salmo de Asaf, dice el versículo 2 que él rehusaba ser consolado. Salmo 77, 2, rehusaba ser consolado. Dice, busqué al Señor cuando me vi angustiado, por las noches sin cesar. A él levanté mis manos, pues mi alma rehusaba ser consolada. Y a partir de allí vienen los pensamientos negativos de los cuales estábamos hablando, y él se preguntaba y se cuestionaba, ¿se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite en su piedad? Hasta que llegó un punto en que dijo, pará, Asaf, pará un poquito, porque esto es un problema tuyo, no es un problema de Dios. Y cuando cambia el pensamiento, ustedes lo pueden leer allí en el Salmo 77, cuando cambia el pensamiento, ahí la situación se revierte. Seguimos más adelante, y otro de los motivos por los cuales, digamos, el enemigo puede tener una puerta en nuestras vidas para que haga esta obra, es justamente la falta de perdón hacia los demás. La falta de perdón hacia los demás. Allí en Mateo capítulo 18, el Señor relata la parábola de este hombre que se puso a hacer cuentas y encontró a este hombre que le debía fortunas, imposible de pagar, lo perdona, pero cuando este sale, encuentra un consiervo que le debía 2 monedas, lo ahoga, lo aprieta para que le pague, y después el Señor dice de que
dice, entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no... ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. Bien. Entonces, lo que decía, hasta que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y estos, los verdugos a los cuales habla acá, habla acerca de los atormentadores. Vamos a ser atormentados y esto va a producir la depresión. ¿Por qué digo esto? Porque decía una persona, conociendo el diagnóstico, tenemos el 90% de la solución al problema. Ahora, cuando no tenemos el diagnóstico, bueno, ahí no sabemos qué es lo que pasa. Y muchas veces esto que estábamos diciendo, el hecho de pecados no confesados, no haber perdonado, querer hacer las cosas por nuestra propia fuerza, y hay más cosas, pero bueno, por amor a tiempo no los vamos a tratar. El hecho de tener el diagnóstico, podemos decir que tenemos el 90% del problema resuelto. Pero ahora, mientras meditaba en esto, pensaba, ¿no? El Señor dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y lo que estaba haciendo el salmista era justamente esto. ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo que la luz y la verdad lo guíen, la luz y la verdad lo lleven a la presencia de Dios. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 2, qué interesante, porque allí el salmista dice, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Miren qué convicción tenía el salmista. Vos sos el Dios de mi fortaleza. Y cualquiera que escucha esto dice, wow, qué confianza que tiene este hombre en Dios. Pero fíjense cómo la fe queda, podríamos decir así, anulada, o la fe cómo queda bloqueada justamente por la depresión. Porque él afirma, Dios es mi fortaleza. Pero después, ¿cómo sigue? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Fíjense cómo la depresión anula nuestra fe. ¿Cómo anula nuestra fe? Ahora, el salmista pedía que la luz y la verdad vinieran, porque la luz y la verdad lo habría de guiar hasta la presencia de Dios. Y en una de las reflexiones, Arturo nos decía de que el salmista tenía en claro de que el norte de su vida era, bueno, justamente seguir a la presencia de Dios, porque ahí va a obtener la alegría, porque Él es la fuente de toda alegría, la fuente de la alegría verdadera, ¿no? Y él la tenía bien en claro, eso. Lo tenía bien en claro, como tenía bien en claro de que Dios era su fortaleza, pero sin embargo, fíjense de que la depresión, todo esto lo anulaba. Y es algo notable, porque, vuelvo a decir, muchas veces cuando uno habla con una persona en este estado, le pregunta, ¿pero vos confías en el Señor? Sí, claro que sí. ¿Y vos creés en el Señor? Sí, claro que sí. ¿Y vos pensás de que el Señor te puede sacar de esto? Sí, claro que sí. Y bueno, y entonces, pero no puedo. No, porque tengo esta situación. Y bueno, y quedan constantemente hundidos
hundidos en este pozo de oscuridad. Ahora, fíjense lo notable de esto, ¿no? Porque el Señor pedía, el salmista pedía la luz y la verdad. Y dicen, ¿por qué? Fíjense por qué. Porque la luz y la verdad me van a guiar a tu santo monte. Por lo tanto, si lo iban a guiar al santo monte, estaba completamente alejado. Y esto me hacía acordar que muchas veces, o lo que decía el profeta Isaías, de labios dicen que sí, pero su corazón está lejos. Entonces uno le pregunta, ¿vos creés que Dios puede hacer la obra en tu vida? Sí, pero sin embargo están lejos. Lejos. Su corazón está lejos. La depresión hace que su corazón se alejen. Y el salmista estaba tan lejos que pedía la luz y la verdad para poder llegar al santo monte. Y una vez que estuvieron en el santo monte, la luz y la verdad lo habrían de guiar hasta las moradas de Dios, hasta donde Dios habita. Y la luz y la verdad lo habrían de guiar cada vez más cerca. Y allí dice que lo habría de guiar hasta el altar. Y es interesante la versión NTV, como dice este versículo 4. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo. Entonces el salmista estaba pidiendo la luz y la verdad para que la luz y la verdad lo fuera acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más a la presencia de Dios, sabiendo que de la presencia de Dios habría de venir el gozo y la alegría y el gozo. Fíjense que la tenía re clara. Este concepto lo tenía bien claro en su corazón. Pero sin embargo, llegamos al versículo 5 y otra vez. ¿Por qué estás deprimida, alma? ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué seguís deprimida? Yo sé que voy a terminar alabando a Dios, pero ¿por qué estás deprimida? Ahora, el salmista pedía la luz y la verdad. La luz y la verdad. La verdad que hay mucho para hablar de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos ahí en el capítulo 13 y versículo 12, dice, revistámonos de las armas de luz. Revistámonos de las armas de luz. ¿Y cuántas armas hay en las Escrituras? Y bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Allí en 2 Corintios, las armas nuestras no son, son armas espirituales para derribar fortalezas, justamente la fortaleza de la depresión, y tenemos las armaduras, la armadura que nos habla el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6. Pero en esta oportunidad quiero mencionar dos armaduras o dos armas de luz. Y esto tanto para aquellos que están pasando por un estado de depresión, como para aquellos que quieren ayudar a los que están pasando por un estado de depresión. Y una de las armas de luz es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Aquel hermano que esté deprimido o que esté pasando por esta situación, busque un hermano en el cual tenga confianza, un hermano espiritual, para poder transmitirle su situación, para que los dos se pongan de acuerdo en la oración, sabiendo lo que esto produce, ¿no? Si dos se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa acá en la tierra, nuestro Padre que está en los cielos habrá de contestar. Oración y ayuno. Me acuerdo que un hermano siempre decía, el ayuno sin oración es pasar hambre simplemente. Y una de las armas de luz para esto es justamente la oración y el ayuno. Fíjense que con el ayuno, allí se nos dice en Isaías 58:6, dice que el ayuno desatan las ataduras de la impiedad. Con el ayuno se sueltan las cargas de la opresión. Con el ayuno se pone en libertad a los oprimidos. Y con el ayuno se rompe todo yugo. Esto es Isaías 58:6.
Por lo tanto, una de las armas con las que nos tenemos que revestir, armas de luz, es oración, oración y ayuno. Ponete de acuerdo con tu hermano por este tema. Y aquellos que quieren ayudar a aquellos que están pasando por esta situación, yo pensaba en lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Sobrellevad las cargas los unos de los otros, sobrellevad las cargas ahí en Romanos capítulo 6. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vamos a hablar con la gente así y nosotros que estamos bien no vamos a comprender y a entender, porque hermano, tenés que levantar la mano nada más, tenés que levantar la mano. Entonces, para aquellos que tenemos que sobrellevar las cargas de los que están pasando por esta situación, hermanos, tenemos que ejercitar la paciencia, tenemos que ejercitar la misericordia y tenemos que ejercitar el amor. Si nosotros ejercitamos la paciencia, ejercitamos el amor y la misericordia, créanme que el hermano va a poder salir de esta situación. Otra de las armas de luz es la alabanza. Es algo importantísimo. La alabanza y la proclamación de la palabra. El versículo que a nosotros nos golpea en el corazón y que nos hace bien, repetirlo en voz alta, con la plena confianza y convicción de que Dios es el que nos está hablando en nuestros corazones, y repetirlo en voz alta, hasta que sintamos que el Espíritu Santo está empezando a obrar en nuestros corazones, levantándonos de ese pozo en el cual estamos hundidos. Y lo que quería decir que la alabanza es fundamental en esto también. No solamente, digamos, cantar nosotros, ya sea a viva voz o incluso, les digo más, hasta con expresiones del cuerpo, sino también escuchar alabanzas. Ustedes recuerdan el caso de Saúl, que cuando él escuchaba, cuando David tocaba el arpa, ese espíritu que lo atormentaba se iba. Por lo tanto, la alabanza también es otra de las armas de luz que tenemos para luchar contra esta situación. Y qué hablar de la verdad, ¿no? Qué hablar de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vuelvo a decir, hay mucho más para decir de esto. Ahora estaba pensando, por ejemplo, cuando la tierra estaba desordenada, vacía, que era un caos total. ¿Qué fue lo que Dios hizo primero? Creó la luz. Y una vez que creó la luz, comenzó a ordenar y a separar las cosas. El Evangelio, Juan nos dice en el primer capítulo que cuando aparece la luz, las tinieblas no prevalecen. Cuando aparece la luz, las tinieblas no prevalecen. Pero el salmista decía, envíame la luz y la verdad. Pero la luz y la verdad solitas no hacen nada. Por eso Pablo dice, revístanse. Nosotros tenemos que tomar la actitud de revestirnos con las armas de luz. Y nosotros tenemos que tomar la actitud de no solamente escuchar la verdad, sino, como decía el apóstol Juan cuando escribía sus cartas, andar en la verdad. Porque escuchar la verdad solamente no nos hace libre. Pero cuando nosotros comenzamos a andar y a practicar la verdad, eso sí es lo que nos hace libre. Vuelvo a decir, hay mucho más para decir de esto. Es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, me apasiona, pero ya por amor al tiempo vamos a dejar aquí. Así que tengamos presente, Dios nos da herramientas, nos da armas para poder revertir esta situación. Así que, bueno, que Dios le bendiga y espero que este mensaje haya sido de bendición.
Y a pedido de Coco, termino entonces con una oración. Señor y bendito Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido pasar, Señor, poniendo delante de tu presencia nuestras cargas, nuestras peticiones, y también, Señor, gracias te damos por tu palabra, y Señor, te pedimos que envíes luz y verdad en cada uno de nuestros corazones. Y principalmente, Señor, por aquellos que tal vez están pasando por esta situación tan conflictiva como es la depresión. Señor, bendecí a cada uno de los hermanos y despedinos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.